Se ve joven. Sí, me pareciera. Que mis Eres ojeras. casi de la edad de mi mamá, ¿Qué dice tu mami? 67. Sí, yo soy de la edad de tu mami. Este año cumplo 66. Mi mamá tiene 62. Mi mamá también creo. Sí. Mi mamá me tuvo a los Imagínense, 32 yo años. puedo ser la mami de todas ustedes. Sí. Así de sencillo. Yo puedo ser la mamá. Porque mis hijos son Y de sí, 40. y ella puede ser mi mamá. Así que vamos Sí. respetando. Así que cuídenlos. Aquí Me cuadra, la jerarquía como debe ser. Así que cuídanos. Sí, tú eres muy joven. Mi tía, bien. Ajá, Sí, aquí. ahí está. Eres ya una niña. No empieces a tomar ventaja. Criada. Ay, mis amores. Bueno, entonces vamos a hacer una oración para empezar nuestro día. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Dios, gracias por la oportunidad de que nos das de estar acá reunidas, compartiendo con mis amigas y hermanas en ti, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos das la vida, la salud, porque esta semana sabemos que fue de retos, pero también de bendiciones. Sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre Santo, por la oportunidad que tuvimos de ir a la iglesia, Padre, porque tú estuviste con nosotros y pudimos también clamar, Señor Jesús, por esas peticiones que tenemos para este 2026. Gracias por todo lo que tú nos das. Te pido, Señor Jesús, que seas usándome, que yo pueda explicar la palabra que tú me has dado, Señor Jesús, que podamos aprender de tu palabra, Señor, que tú nos hables al corazón, al espíritu. Te amamos mucho, Jesús. Declaramos este día en victoria. Amén. Bueno, mis amores, vamos a ver. Resiste para obtener la victoria. Es lo que vamos a ver hoy. Resiste para obtener la victoria. ¿Tienes un lapicero que trabaja mejor que el mío? Sí, ya caímos a ver. Pero tú tienes. Sí, aquí Ok. Bueno, vamos a ver Éxodo 17 del 8 al 16. Éxodo. Éxodo 17. Del 8 al 16. Bueno, ¿alguien quiere leer? lo estoy buscando. Bueno, tranquila. En eso estamos. Bueno, tranquila, tranquila. Sí, señora. Dios mío. Génesis, Éxodo, Lo el tengo. segundo libro de la Biblia. Ok, gracias. Escuchemos entonces a Marita. Los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés ordenó a Josué: escoge alguno de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, ¡ay, qué bello!, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Wow. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur sostuvieron sus brazos, uno el izquierdo y el otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol.
Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó: El Señor es mi estandarte. Y exclamó: porque levantó su mano contra el trono del Señor, la guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. Y así ha sido. Sí. Y así fue. Amén. Qué lindo. Me gustó Oh, que wow. lo hubiera leído en esa versión, por aquí dice otras cosas, pues es lo mismo, pero como diferente. Me gustó cómo suena en esa versión. Muchas gracias, mi Marita Bella. Bueno, entonces las quiero contextualizar. Es cuando los israelitas salieron de Egipto, estaban pues batallando para llegar a la tierra prometida, ¿no? Y en medio de ese desierto vienen y los atacan. Entonces aquí algo que quiero que tengamos en cuenta es que nosotros siempre tenemos, digamos, una función en todo lugar, en nuestro trabajo, en la iglesia. Por ejemplo, acá también en este grupo podemos tener una función cada uno, ¿cierto? Pero la idea es que todos podamos trabajar en armonía y pues yo quiero que, digamos, que esta enseñanza la podamos enfocar, por ejemplo, a lo que hice la semana pasada, que fue con lo ahí está el visual board de nosotras, del grupo en general. Lo que, como digamos, como que yo recopilé las ideas de todas y entonces ahí está, pues como la perspectiva de este 2026, lo que queremos lograr, porque como les digo, yo recopilé como esas ideas, ahí puse algunos versículos bíblicos y bueno, quiero que nos pongamos como en pos de eso, porque digamos este grupo es de Dios, del corazón de Dios, y es para que todas podamos pues sentirnos diferentes, felices, para poder evangelizar, para aprender de la palabra de Dios, para ayudar a otras mujeres, ¿cierto? Bueno, entonces ¿Cuándo nos lo vas a explicar? Sí, pues si quieren de una vez. Mira, de una vez aquí yo llevo el... Sería lindo saber Sí, claro. cuál es tu visión del grupo. Bueno, entonces aquí está Jeremías 1:5, yo la busqué en la Nueva Traducción Viviente. Te conocía aún antes de haber formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta de las naciones. Eso es que nosotras, las que estamos aquí, yo estoy segura, y las señoras que van a venir tienen un propósito. Mejor dicho, las que somos escogidas del Señor tenemos un propósito en el ministerio de Dios. Y ahí está el sustento de la palabra. Tenemos también a Filipenses 3:14. Avanzó hasta llegar al final de la carretera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Entonces es que nosotros vamos a cumplir esa meta. Tenemos una meta y la vamos a cumplir. Mateo 13:11, Él respondió y les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos. Lo que yo siempre les he hablado, cuando nosotros leemos la palabra y cada vez que estudiamos más la palabra, el Señor nos va revelando cosas profundas, cosas que las personas comunes no la pueden entender, porque son cosas espirituales. Entonces el Señor nos da ese privilegio y aquí vamos a empezar a descubrir más misterios de la palabra del Señor. Y Habacuc 2, el 2 al 13 es la que pues también nos compete a todas, que es la que dice: y Jehová me respondió y me dijo: escribe la visión, guárdala sobre unas tablillas para que corra el que llegare a ella, el que leyere ella. Entonces ahí está, ahí lo tenemos en las tablillas, el visual board. Entonces Jesús es nuestro Rey de Reyes. Jesús es como el centro de nuestro hogar, es como si este fuera el salón y aquí está Dios protegiéndonos con su palabra. Bueno, estos versículos son los que yo puse aquí. Los misterios del Señor son para nosotras, esos secretos. Señora bonita, es que quiero que todas estemos así, que por ejemplo nos veamos así en la primavera, en el verano, cuando hagamos actividades, que podamos hacer picnics, todo eso. Bueno, acá está como lo de las redes sociales. El sol psicológicamente significa como el papá. Nosotras tenemos un padre de la tierra, pero nosotros tenemos que fijarnos en nuestro Padre Celestial. Entonces es como ese sol que nos da calor, que nos da luz, que nos da vida.
Y pues aquí nosotras hasta puse sticker, entonces que nosotras somos unas chicas que tenemos unas metas, aquí estamos como trabajando en nuestros proyectos individuales, pero siempre en la mano de Dios. Aquí también unas señoras no estaban con su cabeza porque no sabemos quiénes van a venir. Son las mujeres que Dios tiene preparadas, que son un misterio, pero van a venir aquí a este grupo. Y pues aquí nosotras plasmé como mujeres que estamos laboriosas, como nos gustan las decoraciones, como a ver si vamos a hacer en este grupo no solamente, o sea, la palabra de Dios sí, siempre, importante, pero entonces cuando hagamos la palabra de Dios, entonces no, que vamos a colorear, que vamos a hacer arte, que vamos a aprender otras cosas, y pues vamos a tomarnos un cafecito, charlar y todo eso. Y pues yo quiero que nos veamos así, siempre listas para llegar a la meta, por eso lo puse aquí con esta mujer nos representa a cada una, donde nosotras nos queremos ver así como el Señor nos quiere ver, limpias, bonitas, tranquilas, felices, elegantes. Eso es lo que el Señor quiere para nosotras, entonces por eso como que puse a esa mujer. Muy lindo. Lista, mis amores, sí. Gracias por compartir. Sí, con mucho gusto. Ok, listo. Entonces, yo quisiera saber si de pronto en algún momento ustedes han pensado, si ustedes, ¿cuál es su papel en el ministerio? O si ustedes de pronto podrían ser intercesoras. Porque, por ejemplo, cuando una persona es intercesora, es que, por ejemplo, ve a alguien que está como en problemas y como que siente en su corazón, se acuerda de esa persona y quiere orar por esa persona. Quiere, o sea, la piensa, y cuando uno la piensa es porque el Señor la pone en el corazón, en la mente y dice, ora por esa persona, ¿sí? Entonces, bueno, digo porque a mí me pasa y yo sí soy intercesora. Yo soy intercesora, me gusta orar, me gusta levantarme en la noche y me gusta orar por muchas personas. Incluso a veces yo estoy, digamos, por ejemplo, en un lugar público, yo veo a una persona y yo siento en el espíritu como cosas de esa persona, entonces yo empiezo a orar por esa persona. Sí. O yo veo a alguien, no sé, en la iglesia, yo, ay, Dios mío, o sea, yo siento cosas y yo le pido al Señor, por ejemplo, yo me acuerdo que hace rato yo decía, ay, no, había un muchacho que hacía como las banderas en la iglesia donde yo estaba en Colombia, y yo decía, este muchacho tiene un corazón como el de David, Dios mío, dale una buena esposa, y él se casó con la sobrina del pastor, y yo me puse súper contenta porque cuando uno ve que esos propósitos se unen es muy bonito. Muy bonito. Entonces, eso es como el papel de los intercesores. Sí, igual que le cuento que cuando hay un niño que es amigo de la familia, de mi esposo, y pues yo cuando vi ese niño estaba pasando por cáncer, tiene como la edad de mi hijo, unos 11 años, y yo cada vez que lo veía, a mí me daban ganas de llorar, pero yo esas ganas de llorar no sentía como tristeza, yo sentía como esa inquietud de ayudarlo. Económicamente no lo puedo hacer, ¿verdad? Pero como yo sé de la palabra, yo sé de los milagros, o sea, algo me decía como que hazlo. Entonces hubo la oportunidad de que su familia, sus papás y el niño fuera a la casa, porque mi esposo iban a hacer una reunión de las peleas esas que hacen los mexicanos, ¿cómo se llama? Puede ser. Ajá, boxeo. Sí, entonces, bueno, ahí hubo la oportunidad de organizarme. Hablé con una muchacha que ella iba antes a la casa en Venezuela a darnos como oración, hablar de la Biblia y eso. Y pues hablé con ella y le dije, mira, está pasando esto, quiero orar por esta persona, quiero que oremos. Entonces organizamos todo y bueno, nos ungimos las manos con aceite. Primero ella bendijo pues el aceite y pues yo con la fe y la certeza de que ese niño iba a ser sano. Y bueno, oramos por él y pues ya gracias a Dios el niño pues está sano. Gloria a Dios. Y wow, y ese niño para mí es como, ¿sabes? O sea, yo eso sentía como esa inquietud de orar por ese niño. Sí, Entonces sí. yo a veces le digo a Dios como que ese don, yo le digo a Dios, o sea, yo quizás no tengo el dinero para darle a las personas, ay, me pongo. Pero es que tienes un don mucho más valioso que Sí, el Entonces, ¿cuánto cuesta un tratamiento de cáncer? Y una oración yo le digo, es más poderosa. y yo le digo a Dios, o sea, dame el don de la sanación. O sea, a mí me gustaría ir al hospital de cáncer, de una enfermedad severa que
que la gente pues como no sabe de que esas cosas existen, de que hay un Dios, de que todo lo Los puede. milagros Sí. todavía están Ay, aquí. tan lindo. Yo Cuando no quieras, entiendo. vea, hacemos, porque a mí me encanta también orar. Cuando Sí, quieras, vamos al siento hospital, que- a mí eso me gusta. Sí Siento necesito que una eso partner. y siento que eso es como que me da más fuerzas Qué lindo. para orar. Ay, qué O sea, lindo. Sí, sí eres intercesora. Sí, eres intercesora. Sí, sí, eso nos pasa a todos. Muy chévere, sí. Entonces, los intercesores son las personas que son un pilar en la iglesia y son un puente para conectarse con Dios. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa y es que cada uno tiene que pelear su batalla y el intercesor se ayuda. Pero, por ejemplo, es como cuando Jesús le preguntó al paralítico, ¿quieres ser sano? Entonces le preguntó por qué a veces uno está enfermo en el sentido de que uno está en problemas y sabe que está en la mala, como decimos en nuestro país, está en la mala, en el mundo, como dicen, y la persona quiere seguir ahí, o sea, quiere seguir como el cerdito revolcándose entre el lodo y no quiere salir de ahí. Así, digamos, así tenga personas, ven, que te invitamos a la iglesia, que vamos a dar, que oramos por ti. Entonces, la persona, el intercesor, se desgasta con esa persona y también la palabra de Dios dice, no le eches las perlas a los cerdos. Y eso quiere decir que si nosotros tenemos las perlas preciosas de Dios y le estamos brindando la oportunidad a una persona para que esa persona se acerque a Dios, para que salga de esos problemas tan duros, porque cuando estamos con Dios es más fácil sobrellevar los problemas, pero cuando Amén. estamos sin Dios es muy complicado en muchos sentidos. Entonces, y no es por el dinero, porque ustedes pueden ver que hay mucha gente con mucho dinero famosas y se suicidan, porque no, porque están vacíos. Entonces, y no quieren recibir a Dios, o sea, puede que haya personas que salen y no quieren, Es están que ya lo cerradas. tienen todo como que para qué le vamos a pedir. Sí, o sea, se creen ponen. que eso lo es Sí. todo y no. Entonces, el intercesor ayuda, pero no puede hacer la batalla de la otra persona. O sea, hay veces que, digamos, yo he visto literalmente espíritus o he sentido, porque no los veo, pero no tan... Pero hay veces sí los siento mucho y sí los puedo sentir y yo digo, no, señor, yo no voy a pelear esta batalla. Porque si es una persona que uno ve que está continuando en eso, o sea, es desgastarme. Y yo me puedo desgastar con personas que sí realmente uno está viendo que las personas sí están buscando de Dios, de su parte, porque dicen, ay, ore por mí, y la persona dice que ore, ay, ore por mí, y esa persona no ora, esa persona no busca de Dios, simplemente sigue en su pecado, en sus cosas, y entonces es un desgaste. Pero Dios es maravilloso y misericordioso y Él siempre está para ahí y es nuestro único y verdadero intercesor. O sea, podemos ser un pilar en la iglesia, ayudar, pero el verdadero intercesor al único al que le podemos pedir, el único que va a interceder por nosotros es Jesús. Y eso lo podemos ver en 2 de Timoteo 2:5. ¿Y cómo trabaja uno? ¿Cómo aprendes A saber a saber cuál es tu don. Ajá. Yo he trabajado mucho y no puedo. No descubren cuál es. Lo sé, pero me desgasta mucho. ¿Cuál es? ¿Qué es Toca lo que tú estar sabes? orando. El día y voy a llorar. Está bien, porque eso Eso es... da ayuda al nivelar. eso es No, lo que el tranquila, mi Espíritu está bella, dale, haciendo en dale. ti, mi amor. Esto es Dios. El día que vino la señora que estaba embarazada, Sí, ella estaba enferma. Daisy. sí, Y cuando empezó a platicar que había tenido problemas en su embarazo y que había estado en el hospital, ella no estaba bien. Y cuando yo la abracé y le dije que le fuera muy bien y que yo sentía que ella no estaba bien, Mm. que su parto no iba a ser fácil, o sea, que no iba a estar bien. Y la abracé y ya me fui a la casa. Y no les miento, todo el sábado y todo el domingo estuve en cama, porque ella tenía mucho aire, tenía algo que no estaba bien. Entonces a mí lo que me pasa es que me empieza a doler mucho la cabeza y ya no puedo comer y empiezo a vomitar y a vomitar. Desde el sábado hasta el domingo haber vomitado como 5 veces. Mi esposo me decía, no, es que algo tienes. Me dice, vamos al doctor. Le digo, no, no es el doctor. Y ves que luego te pregunté, ¿y cómo está? Y ya nació su bebé. Y pasó.
Y no sé si fue ella, el día martes nos avisa mi hermana que había perdido a su bebé. Mi hermana estaba embarazada. Ay, Dios. Y entonces dije, no sé quién fue, no sé quién estaba más en peligro, si ella o mi hermana. Porque, o sea, yo sabía que mi hermana estaba embarazada y sus embarazos siempre han sido muy, muy delicados por su enfermedad. Entonces fue así como que dije, ¿quién era? Y porque siempre que pasa que alguien me acerco, que alguien está mal o que va a tener algún problema, me pasa eso y no sé cómo manejarlo, no sé cómo sacarlo, Sí. porque termino yo con dolores de cabeza horribles que no me lo quitan nada. Sí. Y vomito, pero hasta que se me sale, ya hasta me dolía aquí de tanto que vomité, de que no sé si es la energía que trae, no sé qué tiene. Sí. Mira, te voy a decir algo que siento. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, ¿cierto? No sé por qué se me vino a la mente. Cuando yo estaba en el colegio, había una niña que era una niña, era un poquito mayor que yo, pero era una chica. Y ella leía las cartas. Y ella las leía y salían las cosas que ella leía. Y a ella le dolía la cabeza y hasta el novio le decía, no hagas eso porque te estás enfermando. A ella le dolía mucho la cabeza y esas cosas. Pero cuando nosotros estamos conectados, pero tú tienes que conectarte mucho en oración con Dios. Ese es un don que tú tienes maravilloso y tú tú no te imaginas tantas cosas que han pasado y que pasaron, que no voy a decir nada, pero cuando tú sientas esas cosas que pasan por las personas, es el momento de orar por esa persona. Pero yo siento que a pesar de que de pronto no sé si tú oraste por ella o no, pero el sentir eso, o sea, si oraste, el sentir eso la protegió a ella, la protegió. Y gracias a Dios está viva, está bien con su bebé, está bien. Pero solamente Dios sabe las batallas que cada persona estamos luchando. Y si Dios te la puso, era porque de alguna forma tú estás intercediendo y salvándola de la muerte. O sea, Dios de verdad que te usó y ese es un don que tú tienes. Amén. Lo único que yo te digo es que tienes que orar, o sea, siempre orar, orar. Cubrirte cuando tú sientas algo así de otra persona, cúrete con la sangre de Cristo, porque tú estás sirviéndole a Dios, ¿sí? Si digamos, por ejemplo, si tú tienes ese don y tú sientes y le dices a la persona y la persona te paga por eso, por ejemplo, como hacen las personas como los espiritistas y eso, entonces eso ya es totalmente fuera de Dios, porque las personas pueden hacer con los dones y la persona escoge, los uso para el bien o los uso para mi propia carne, ¿sí? Entonces, si entre más te conectes con Dios, eso está maravilloso, o sea, me siento muy feliz porque de verdad, si en algún momento más adelante la oportunidad se da que tú hables con Daisy, te vas a dar cuenta por qué. Pero yo que lo sé, y Dios me permitió que supiera las cosas, es definitivamente que el Señor te usó. Wow. Y es que el Señor quiere que en este momento que estamos hablando precisamente de eso, que tengas una respuesta de Dios, de parte de Dianis, que conoce las circunstancias por las que pasó ella, desde el momento en que la abrazaste hasta que tuvo su bebé. Amén. Entonces, la pregunta que tú estás haciendo, ¿cómo hago? ¿Cómo me doy cuenta que es Dios el que me usa? Dianis te la está ratificando a través de lo que Dios pone en su corazón, que es que tienes un don muy grande. Ahí te está diciendo Dianis cómo responder a ese don. A veces nos llegan regalos grandes, hermosos, pequeños, valiosos, y no sabemos qué hacer con ellos. Algunas veces pensamos que no nos pertenecen, que no los necesitamos, que no somos dueños de ellos, y o los regalamos o simplemente no los usamos, los guardamos, los metemos en una caja y se quedan ahí por años. No volvemos a abrir la puerta de ese regalo. Sí. Lo que Diana te está diciendo es que tienes un don tan grande que te está abriendo las puertas. Eso se llama un puente de conexión entre tú y el Altísimo. Eso no puede haber otro intermediario más que tú y el Señor.
Entonces, ¿qué hace uno cuando recibe eso? Y recibe ese mensaje. Uno se pone humble ante Dios, porque uno no entiende. Y uno, como Abraham, levanta las manos. Si tu posición es aquí en el suelo y tu dependencia es total, Aquí me tienes. ¿Qué Dime quieres de de mí? muéstrame, Sí. dame las palabras para orar. Porque es que a veces no necesitas un nombre. Sí, Tú no sin necesitas un nombre. conocer. Sí. Me estás usando para ayudar a alguien. Sánala. Sánalo. Saca todo lo que el enemigo quiere de maldad para que en tu honra se convierta en bien. Mira, el Señor te usó. Así de sencillo como lo dice Sí. Dianis. Pero es eso. Es yo no resuelvo, ¿cierto? Dios te da eso en el corazón, Sí. pero no es para que tú resuelvas, Ajá. es para que tú intercedas. Amén. Sí. Ay, qué lindo, de verdad. O sea, yo creo que Dios nos Gracias. pone personas para algo. Ay, qué bello, Berenice. Y lo tuyo es hermoso No, también. yo me quedo sorprendida porque yo le decía al Señor, como que quieres que hable. Y cuando, digamos que al principio yo lo noté esto tan corta la cita bíblica y como tan, entre comillas, tan simple, ¿no? Pero yo dije, si Dios tiene este propósito, es por algo. Y mira, Dios saca todo a la luz y mira, y lo sacó a la luz y estoy, Ujú. ay, estoy emocionada. Estoy Sí, emocionada porque es- Dios es maravilloso. Es, Qué o bonito, sea, ¿no? no es la primera vez y yo te he platicado, Sí. no es la primera vez y mm, yo lo que, o sea, solamente llega la gente, para mí trabajar en el restaurante era a veces era muy pesado porque llegaba tanta gente que había días que llegaba yo, que parecía yo que había echado un techo yo sola, porque me decía, esposo, ¿y ahora? Digo, no sé, le digo, alguien entró, le digo, y tenía algo, digo, y se quedó. Luego yo les decía, a los muchachos les decía, ¿te puedo dar un abrazo? Y los abrazaba. Y así literal se los digo, yo siento que eso que traen se queda conmigo, pero yo no sé luego cómo sacarlo. Como su Orando. energía, ¿no? Siempre tienes que orar. Cuando tú veas eso, tú siempre cúrete con la sangre de Cristo. La Ahora- sangre de Cristo tiene poder, no te imaginas, y no te puede entrar nada. Mira, yo conocí la historia de un pastor que era para allá en el llano, en Colombia, y hace mucha brujería, muchas cosas de esas. Y una señora que iba a la iglesia, y la señora era una bruja, y no sabía el pastor, y la invitó a comer. Y entonces, ay, pastor, coma. Y entonces le había molido vidrios y le había dado y la comida estaba deliciosa. Y el pastor oró, comió, y la señora era aterrada porque lo que le había hecho era para que se muriera inmediatamente. Y entonces, ¿y qué le pareció la comida? No, bien. Y ella se arrodilló y empezó a llorar y le pidió perdón. Le dijo, no, yo le he puesto unos vidrios molidos, yo quería que se muriera, pero yo me cuenta que es verdadero Dios. Y entonces, o sea, siempre que pasa, cuando una persona está con Dios, no le puede pasar nada. Yo no sé si yo les conté, pero a ustedes dos nuevas, no. Hace rato yo conté. Y es que imagínense que una vez mi hija estaba en la cuidaba de una señora que era cristiana y entonces ya ella iba mucho un pastor a visitarla allá, pues a orar y todo eso. Era un misionero y era americano. Y entonces él decía, bueno, toca disciplinar a la niña. Entonces cuando mi hija no comía así, te la ponían, la sentaban encima como de la lavadora y ella, porque ella no quería comer y bueno, ahí para querer la comida. Entonces mi esposo se enojó demasiado con eso y dijo que él quería pues hablar con el pastor y esto poner la mano, porque estaba así tan furioso que decía, ¿cuál pastor? ¿Cómo van a disciplinarse a mi hija? Bueno, el caso es que yo le dije al pastor que si podía ir a la casa, que tenemos que hablar con él, que queremos hablar. Entonces él dijo que bueno. Y yo le oré a Dios y yo le dije, Señor, si este Señor de verdad es tu hijo, es tu siervo, por favor, protégelo. Y si no, pues saca toda la luz. Porque sí, pues yo también como mayor no sé ni qué hacer. Y se sentó ahí el pastor, acá estaba mi esposo, acá estaba yo, y estamos así. Y entonces yo vi que mi esposo hizo como así y se quedó así. Y siguió hablando y bueno, hasta luego, pastor. Se fue el pastor y no pasó nada. Y yo, ¿qué pasó? Y entonces me dijo, no, pues es que imagínate que yo quería darle un puño. Yo estaba tan enojada que yo le quería cascar.
Y entonces que él, cuando hizo así, se quedó sin un aliento. O sea, él es un hombre grande y fuerte, mi ex es así. Y entonces él se quedó así sin un aliento y había un muro. Dijo, había un muro, yo no pude traspasar ese muro. Yo le dije, sí, ves que él es un siervo de Dios. Yo le dije, él es un siervo de Dios porque Dios lo protegió. Yo le dije, lloré, y él se quedó como, yo le dije, ahí te estás O dando porque cuenta por que su Dios enojo existe. de él iba a Sí. provocar algo que no. Y, sí, y de verdad Dios protegió a ese siervo de Dios. Wow. Entonces, ustedes tengan por seguro que cuando ustedes le sirven a Dios, nunca pierden, jamás van a perder, nunca. Ustedes pueden orar por la persona que tenga sida, cáncer, lo que sea, y nada les va a pasar a ustedes, porque el Señor las va a proteger. Ustedes pueden estar al lado de un brujo y no les va a pasar nada. Yo sé que a veces uno le da temor. Porque uno lo está pero haciendo no. con el corazón genuino. No lo está haciendo, "Oye, a ver, Diosito, a ver si me das algo a cambio de esto". No, lo Mira, hace con el corazón. Lo que dice Dianis de cuando tú sientes eso, lo primero es cubrirte con la sangre de Cristo. Sí. Yo tengo una prima en Palmira que ella, oye, casi destruye la casa. Ella parecía uno como un ratón grande. Abrió huecos y huecos porque cuando ella se acostaba veía a un hombre de traje blanco que le señalaba que había un tesoro escondido en la casa. Ella casi acaba con la casa. O sea, tú ibas y era como una casa debajo de la casa. Ay, O sea, un salón así de este tamaño. Y llevaba personas que trabajaban en la noche y abrían huecos buscando un tesoro. Entonces ella estaba conversando, yo era novia de Osvaldo, el que es mi esposo ahora. Y ella estaba conversando con mi suegra cristiana. Y le conté y me dijo, ¿tú vas mucho allá? Le dije, es mi prima favorita, la adoro. Okay. Cada vez que llegues allá, antes de entrar, ni siquiera tocar la puerta, ojalá no vuelvas, cúbrete con la sangre de Cristo para que te proteja, porque la casa está llena de espíritus y tú no sabes qué clase de espíritus están ahí. Entonces, cuando tú te cubres con la sangre preciosa de Cristo, estás protegiendo tu integridad, tu vida, tu espíritu. Y ora mucho por ella, y ora mucho por la casa. Su esposo le dijo. Mi suegra. La que iba a ser, ella era la mamá de mi esposo, no era mi suegra, era la mamá de mi novio en esa época. Y cuando iba con Osvaldo a visitarla, yo decía, cubrámonos con la sangre de Cristo. Y poco a poco se me quitó esa necesidad de querer ir a donde ella. Cada vez me distancié más, cada vez. Y no porque yo o porque me diera miedo, ¿no? Fue de una manera natural. Poco a poco se fue. Poco a poco. El Señor nos trajo a este país. Y ella abandonó eso, esa búsqueda. Todavía piensa que hay un tesoro, pero dejó de buscarlo. Y se acercó más al Señor. Pero eso es que es una promesa de Dios, ¿no? Que su sangre nos cubre de todo. Sí, amén. Entonces, es clave cuando tú sientas eso. Es clave para ti. Mi esposo y mi cuñado son santeros. Entonces el día que me preguntaste cómo la pasaste en Navidad y en Año Nuevo, te dije, Sí, así me dijiste. porque a mi casa ellos ya no van. ¿Quiénes son ellos? Mis cuñados, la familia de mi esposo ya Sí. no va a mi casa. Okay. La última vez que fueron hubo una reunión en mi casa y todos ellos, los primos, vino toda su familia. Entonces yo los invité a cenar a mi casa, como a 30 gentes fueron a cenar a mi casa y se cena para todos. Entonces una de las tías que cree en los ángeles y en las piedras también, son raros. Tienen dos niños chiquitos, unos gemelos, y los niños empezaron a llorar, pero había demasiada gente en mi casa. Y la señora empezó a gritar, porque era lo que hacía. Y dijo, hay mucha mala energía en esta casa, mucha mala vibra. Se siente la mala energía aquí. Y yo decía, pues ha de ser la de ustedes. Porque mía, Porque yo no la yo no A soy. mí me encanta venir. Pero qué tal que sea usted la mala vibra según que ella. Entonces ellos empezaron, sacaron unos huevos, empezaron a limpiar a los niños.
Y Reprenda. porque había mucho aire. Al final los niños se quedaron dormidos y se fueron. Entonces, días después yo le dije a mi esposo, no quiero que vuelvan a venir. Digo, si mi casa tiene tanta mala energía, tanta mala vibra, hay tantas cosas malas aquí, le digo que no vuelvan. Le digo, ¿a qué vienen? Entonces ya, eso fue el verano pasado. Esperemos que pase este verano. Entonces ya, ahora como a mi casa no vuelven, tocó ir a la casa del sobrino, que era antes la casa de mi cuñado. Eso fue para Navidad, y Año Nuevo tocó ir a la casa de mi cuñado. Pero pues en ambas casas él tenía sus altares. En la casa ahora donde él vive tiene su altar muy grande en el sótano abajo. Y yo lo que hago es eso. Dios mío, cúbreme porque voy a estar aquí mucho rato. Cuida a mi hija, que no nos llevemos nada de lo malo que él tiene aquí. Porque esto es su creencia de él, esto es su historia, esta es su vida. Que todo lo que haya aquí se quede y yo no me lleve nada. Porque yo cada que lo veía era un sueño, era una pesadez, era algo muy, muy pesado. Y él tiene muchos problemas ahorita, más económicos. Tiene muchas propiedades, tiene muchas cosas así. Pero llegó el momento en la plática que estábamos que dijo, porque el esposo de una prima de ellos, él apenas se hizo cristiano. Va acá no me acuerdo cómo se llama la iglesia. Entonces él empezó, no, es que mira, sí ha habido muchos testimonios bonitos y bla, bla. Entonces llegó el momento que dijo mi cuñado, yo tengo muchas ganas de ir, dice, porque tengo curiosidad de ver cómo es, dice, de cómo cantan, cómo alaban con esa fe, con ese fervor. Y dije, Dios mío, estas son, yo creo, pruebas que le estás poniendo para que vea que su camino no es ese. Ay, qué bueno. Y tiene que voltear a fomentar, a crecer, a cultivar su fe y no ver que todo era trabajar y tener dinero. Cambiar de Ay, Dios. qué bonito, sí. Y ahí quedó la plática y después me dijo mi esposo, ¿escuchaste lo que dijo el gordo? Le digo, sí. Le digo, pues ojalá algún día se quite esa venda, le digo, y llegue al templo que él quiera, le digo, pero que llegue a conocer de Dios. Le digo, porque eso que ustedes hacen, tú sabes que no está bien. Hay que seguir orando por ellos y tener Sí. fe, que Sí. orar por nuestros enemigos, como dicen, y bendecirlos, y yo sé que va a ser. O sea, te daba historias y te platicaba cuentos y no, es que Dios así y esto y aquello, y siempre daba vueltas y esquivas y hablaba y que los sacerdotes. Y ese día que lo oí que dijo, tengo curiosidad de ir, dije, por ahí se empieza la Ay, curiosidad. sí, amén, gloria a Por la Dios. curiosidad. Testimonio muy bonito. Gracias por compartir. Seguro que sí. Un día nuestros ojos lo verán. Sí. Es un día a la vez. O sea que usted es la única cristiana ahí en la casa. Sí. Soy yo luchando contra el mundo. Ay, No, pero ¿sabes qué? ¿Crees Yo que digo de- que usted debería de orarle a su almohada, Ungirlo, sí. ungirla. A mi esposo sí. Yo mucho tiempo yo le dije, respetémonos. Yo soy católica, tú eres lo que tú quieras ser. Solamente te digo que eso no es una religión. Eso no es una religión, no hay fundamentos, no hay bases, no hay nada. Le digo, entonces eso no es una religión y las niñas no van a seguir eso que tú haces. Entonces así quedamos mucho tiempo. Yo me estaba divorciando. Me estaba divorciando desde ya casi un año. Ya va a ser un año. Entonces, yo fue ahí cuando empecé a orar. Y dije, bueno, por algo está conmigo, por algo tenemos que estar juntos. Y empecé a orar, a orar, a orar. Jenny me decía, ora, pon tus manos en su cabeza y ora por él y ora por él. Y empecé a orar.
mi esposo también era así de que, ay, ya viene la santurrona, ya te fuiste a hacer santa, y así, ¿no? Y ahora mi esposo es de que llegó y hoy de qué platicar. Y a ver, léeme qué dijeron. Y ahora Hermoso. cosas así, ¿no? Entonces, sé que su momento también va a llegar. Amén. Mire, yo tenía un vecino. Amén. Cuando yo viví en Venezuela, yo los domingos iba a la iglesia. Y cuando usted que dijo, ya te vas a hacer santa. Ese vecino. Todos, yo creo que todos hemos escuchado. Mire, ese vecino dijo, ahora sí, así como que, ay, tan pecadoras que son y van a buscar de Dios. Sí. Y yo, bueno, pues estamos intentando, ¿verdad? Nadie es perfecto. A eso vamos. ¿Y qué tal? Y yo algo me dio como una inquietud porque, ¿sabe? Nosotros de corazón estamos yendo, ¿verdad? A la iglesia, a escuchar la palabra, aunque sea, pues Dios nos está bendiciendo de alguna otra manera. Pero lo más raro es que yo le dije, bueno, pasó eso, a los días, él tuvo un accidente y pues falleció, pues. Y yo me quedé así como que, y le digo a mi amiga, ¿sabes? A veces uno no tiene que juzgar y decirle, ahora te vas a hacer santo. Por lo menos nosotros lo intentamos, pero él lo intentó. Y eso a mí me marcó, porque sus palabras a mí me marcó. Decir, ay, se van a hacer santos. Dios. A mí me marcó. Claro. Y no más así yo. Te marcó porque estaba diciendo la verdad. El Señor Sí, te va a santificar, el Señor te está santificando. pero a mí me dolió La manera en que lo dicen. Sí, como que irónico. sabe, y ahora, y yo, así como que, y me marcó, ¿sabe? Me marcó esas palabras de él, y lo que pasó, ¿verdad? Porque él en su momento, quién Claro. sabe si no tuvo esa oportunidad de buscar de Dios. Exacto. Yo lo estaba intentando, y lo sigo intentando. Y bueno, referente a eso de que Dios lo cambia, le voy a contar un testimonio de mi papá. Mi papá, pues él asistía a la iglesia en Venezuela, que era esa iglesia como de Brasil, que ora y empieza como a sacar demonios y no sé qué. Mi papá antes asistía a esa iglesia y nos llevaba. Pero había esa iglesia que a mí nunca me llamaba como la atención. O sea, como que de ahí no era, y eso que yo tenía unos 11 años y no me gustaba. Yo vi a esa gente gritando que le sacaban demonios. Y bueno, mi papá, luego de eso pasaron el tiempo y iba mi hermano y yo a la iglesia cristiana. Y empezábamos a asistir, mi hermano estaba bien así motivado. Y nosotros le decíamos, papá, vamos a la iglesia. No, que no sé qué. No, así mi papá de su modo. Entonces luego, bueno, mi hermano cuando mi papá le decía, vamos a ir a la iglesia. O sea, la iglesia donde sacaban los demonios. Mi hermano se quería despertar y mi papá, parece que el demonio lo tenía él. Parece que no sé qué, así modo grosero, modo de que, vamos, que yo soy el que mando, así en su modo de arrogancia. Y bueno, pasó eso y ya después mi papá como que ya no fue más. Y ya no fuimos más a esa iglesia. Pasó mucho tiempo y ya luego que fuimos a la iglesia cristiana, mi papá no iba. No. Y bueno, luego pues iba la muchacha que iba a la casa a orar. Y pues esa era la única manera de que mi papá escuchaba la palabra de Dios. Pero nunca asistió a la iglesia. Y luego, bueno, mi hermano falleció. Después de tantos tiempos, mi hermano fallece. Y, ¿sabe? Yo siento porque desde ese orgullo, de ese enojo de mi papá, de ese mal carácter, de todo eso, afectó la relación, hijos, esposa, y bueno, así se destruyó su hogar. Y bueno, ¿sabes? Yo sentía en mi corazón una inquietud de que mi papá, por su orgullo, porque no se determinó, no dijo, ¿sabes qué? Discúlpame, hijo, o algo. Mi hermano sí tenía un carácter igual que mi papá, pero
Yo que ahora estoy más grande, mi papá tiene, ¿cómo se dice? Tiene, Muchísimo. como que tuvo ahí esa falla, pues, de no sentarse con su hijo, de hablar como comunicación. Y bueno, mi hermano después que falleció, yo tenía una inquietud, Dios mío, mi corazón decía, ora por tu papá, porque yo sentía que mi papá como que llevó esa carga de no hablar con su hijo. Y más bien cuando yo viajaba a Venezuela, yo siempre hablaba y trataba de que se hablaran. O habla con mi papá, incluso hasta le dije a mi hermano, mira, ¿sabes qué? Perdona a mi papá. Él tuvo una crianza diferente a la nuestra, pero perdónalo, no sé qué. Ay, pero él nunca me habla, no, pero hazlo. Y sabes, yo sentía como una cosa rara de que mi hermano, de que algún momento, o sea, o mi papá fallece o mi hermano. Dios Yo sentí esa santo. cosa y sentí que mi deber era que ellos se comunicaran, tuvieran ese amor, ese cariño que quizás está como mi hermano o mi papá algún momento no tuvieron. Entonces, bueno, ya luego yo después me puse en oración y yo le dije, Dios mío, que seas tú que lleve a mi papá a la iglesia. No, yo me puse en oración, que Dios mío, yo... Y bueno, la muchacha que iba a la casa, ella invitaba a mi papá. Oh, ven a la iglesia, oh, no sé qué, yo no sé, pero mi papá fue a la iglesia y sigue asistiendo a la iglesia. Y yo, Dios mío, ay, es que gozo así de... Sí, eres intercesora. Y yo le digo, definitivamente. y yo le digo, o sea, yo le digo, ay, gracias a Dios, que yo sé que fuiste tú, le digo a ella. Entonces, mi papá pagó su dinero para ir al encuentro. O sea, el encuentro para bendecir, para bautizarlo. Porque el encuentro hacen eso, bautizan a las personas. Y yo sé que lo hizo Dios. Sí. Porque yo puse mi oración para que Dios, y mi papá tiene dones. Mi papá tiene el don de la sanación. Y mi papá es un hombre de fe. Ay, qué bendición. Que Dios mío, Ay, no, qué belleza. Ay, que yo digo, o sea, yo sé que todas esas cosas, y mi Wow. papá como lo ve, me dice ella, no, tu papá de verdad me ha sorprendido, tu papá se ve joven, tu papá, o Es sea, Dios que lo cambia a Ujú. uno. Sí. no, y yo veo a mi papá y yo digo, no. Gloria a Dios. Bueno, mis amores, entonces vamos a ver primera de Timoteo 2:5, que es lo de que es nuestro único intercesor, es Jesús. Voy a leerles aquí en la Reina Valera. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa es la respuesta de quién es nuestro intercesor. No es ningún santo, no, es Dios. Bueno, y nosotros somos unos soldaditos, Lo que unos quería ayudantes llevar de a Dios. eso era de que si Dios me usó a mí para que llevara a mi papá, Ujú. lo va a hacer con su Él va a esposo. llegar. Amén, amén. Lo va a hacer con su Cuando esposo estén porque sirviendo en la así iglesia. es. Yo lo veo así, juntito, agarrado de la mano. Amén. Amén, amén. Sí, vamos a apoyarnos en oración las unas con las otras. Bueno, entonces aquí quiero hablarles de cuando alzar las manos es una rendición ante Dios y es adoración. Así como dijo Marita, el ejemplo tal Ujú. cual es el ejemplo perfecto. Entonces eso lo podemos ver en Éxodo 17:11. Lo colgamos acá. Timoteo 1, 2, 5. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Ujú. Sí, es nuestro único mediador.
Y también ya pasamos a la parte donde dice, alzar las manos es rendición ante Dios y es adoración. Eso lo podemos ver en Éxodo 17:11. Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. That's right. Tu merced lo puedes leer más por tu versión. El de ella está lindo. Sí, está. Tu versión está linda. Sí, 17:11, ¿verdad? el 17:11, sí. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Amén. Entonces ahí está literal, Moisés era un intercesor y él no se podía rendir, él tenía que resistir, tener los brazos en adoración, en rendición, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Y ahí iba ganando la batalla. No solamente él, sino todo el pueblo. Entonces es lo mismo que digamos tú estás rindiéndote ante Dios y todo, y tú vas a ganar la batalla al enemigo, porque es que el enemigo si te pone eso, es porque tú tienes ese potencial. Entonces, digamos, sí sé que te puedes enfermar y todo, porque a mí también me ha pasado. Cuando, digamos, me ha pasado que he estado, digamos, cerca a personas también que de pronto tienen algo espiritual que no quiere que Dios les hable a esas personas. Entonces, como unas barreras, y yo también me he enfermado. Pero toca clamar, clamar y saber que Dios es el que tiene el poder. Y yo me di cuenta que cuando a mí me pasó esas cosas, de pronto yo le estaba dejando más poder al enemigo. Y como mi propio hijo me dice, mamá, recuerda que Dios es más fuerte que cualquier enemigo. Entonces nada te puede hacer daño, nada te puede enfermar, nada te puede... Mi propio hijo me lo ha dicho cuando sí, dice, no le des poder a eso. Recuerdo, yo sí digo sí. Entonces yo Estoy luchando. Entonces yo digo sí, y ya digamos como que, no sé, de verdad eso es espiritual, porque uno va al médico no le encuentran nada. Y cosas que uno dice que es netamente espiritual. Pero cuando ya uno dice, no voy a pensar en eso, estoy bien, estoy sana en el nombre de Jesús, nada me puede tocar porque soy hija de Dios, porque estoy haciendo las cosas bien, porque yo estoy sirviéndole al Señor. Entonces, ahí ya la fe lo hace, lo sana. Uno es Dios, es muy espiritual esa situación. Mira, yo tuve una batalla muy fuerte que me toca mucho el alma porque mi hijo menor empezó a tomar desde que tenía 15 años. Iba a hacer trabajos con sus compañeros, a los baseman de los papás. Desafortunadamente la cultura americana es de respetar la privacidad. Respetar la privacidad. Si un hijo te cierra la puerta del cuarto, tú tienes que respetar su privacidad. Ahí no puedes entrar. Y tú no sabes qué está pasando en ese mundo, en ese cuarto. Bueno, en este caso no. Pero yo digo en la cultura americana. ¿Verdad? Es muy propenso. Sí. Es lo que te estoy diciendo. Sí. Y no incluye todos los hogares americanos. Porque Exacto. no es así en algunos. Mm. Entonces, cuando ellos iban a hacer tareas a las casas de sus amigos, eso se respetaba allá. Y lo que no sabían los padres de ellos, ni yo, era que en esos momentos, por eso hay que tener mucho cuidado, a pesar de la confianza que le tengas a tu hijo, que el rol del papá es cuidar a tu hijo. Eso no lo hace nadie más. Se tomaban sus chats y llegaba a la casa, entonces empezó a tener como que cuando había una tristeza, una dificultad, entonces ¿a quién recurría? Al alcohol. Y poco a poco empezó su dependencia muy fuerte del alcohol. Y yo escuchaba cosas que me decían que hacía mi hijo cuando tomaba. Nunca usó drogas. Bueno, discúlpeme, el alcohol es una droga. Pero algo más, ¿no? Entonces yo oraba mucho. Yo oraba mucho por mi hijo. Y mi hijo acaba de cumplir 39 años. Y mi hijo fue sanado por Dios a la edad de 37. Y mi hijo tiene un niño de 9 años. Y es casado, o sea que es un niño. Nació cuando mi hijo estaba bajo la influencia del alcohol. Y yo llegaba a mi cuarto y no les miento nada, el teléfono siempre estaba pegadito de mi mesa. ¿Por qué? Por el temor. Y lloraba y se lo entregaba a Dios. Porque mi hijo estaba ahí por una emergencia. Yo siempre pensaba que iba. Y si él me llamaba a las 10:30 de la noche, estaba con traguitos para decirme, mami, te amo. Eso era todo lo que me decía.
y colgaba. Yo saltaba de la casa, mi corazón latía. Wow. O sea, era una cosa impresionante. Mi cuerpo estaba en un nivel de estrés altísimo todo el tiempo. Yo estaba siempre pensando que lo peor podía pasar por él. Pero, recuerde, yo oraba. ¿Right? Hasta que llegó un momento en que yo me acerqué muchísimo más al Señor. Que yo conocí al Señor cuando era novia de mi esposo y tenemos 45 años juntos. Era novia de él, unos 45 años juntos. Pero solamente los 10 últimos años el Señor me llamó para que, el Señor me invitó para que yo tuviera una relación más cercana con Él. Él me escogió, ¿verdad? Para eso. A partir de ese momento, yo entendí que las batallas no son mías. Mis batallas, todas, le pertenecen a Dios. Él las pelea por mí, yo no las peleo. ¿Sabes dónde está mi cuarto de batalla? En mi casa, en un cuarto que tiene ventanas hacia afuera. Ese yo le llamaba el sunroom hasta el domingo pasado. Ahora cuando yo entro ahí, le digo, estoy entrando en tu ark, en el ark que tú construiste para mí en esta casa. Aquí las peleo todas, pero no peleándolas, no preocupándome, entregándotelas. Ahí está mi batalla. Mi batalla está entre mi ego y mi fe. ¿Las peleo yo o te las entrego a ti? Y este es el acto de entregarlas. Amén. Esa batalla que tenía Abraham con Jaú y Moisés. ellos no, es que nosotros cómo peleamos una batalla a nivel espiritual, es que nosotros, yo no me considero capaz. Ay, acá está. Esa batalla a nivel espiritual solamente la peleas cuando haces esto y adivina quién guerrea por ti. Y cuando bajas, es cuando te preocupas. Pero Señor, ¿por qué? Mira, Sí, yo cuando- aprendí a dejar ese teléfono aquí. Y les digo esto. Hace 2 años, mi hijo quería salir, él dejaba 6 meses, no 6 meses, 3 meses sin tomar y todo. Y el Señor lo tenía, perdóname, el enemigo lo tenía manejando 3 bares. Él era el manager de 3 bares. Con esa dependencia y era el manager de Ay, Jesús. Y el Señor lo tiraba. ¿Cómo lo tiraba? Le hacía ataques de pánico. Y él se levanta y dice, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida, mamá? ¿Qué me pasa, mamá? Wow. ¿No? Y un día, como me pasó a mí, así lo hace el Señor. Había llegado de su trabajo y estaba ebrio, ¿verdad? Y a las 7 de la mañana, él sintió una fuerza que lo sentó en la cama. Él me dijo, mami, fue una fuerza, fue un tirón que me sentó. Y yo me senté en la cama, mami, y yo empecé a llorar. Y yo veía que yo estaba en el cuarto de la casa con mi hijo y con mi esposa, mamá. Y yo me sentí, me perdonan la palabra, una mierda, mami. Una mierda me sentí. ¿Para dónde iba? Sí, yo trabajaba, ganaba dinero, sostenía mi casa, ellos tenían todo. Pero mi hijo no me tenía, mamá. ¿Y yo qué le estaba enseñando a mi nene? Mami, me paré y llamé a Olivia. Oli, si yo me voy un mes de aquí, tú puedes con la casa. Tienes mis ahorros, tienes todo, tú puedes. Y le dijo, ¿qué quieres hacer? Yo me voy a internar. Primera vez en su vida. Se fue a un centro de rehabilitación cristiana. Wow. Lleva 2 años. ¿Verdad, Diana? Gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Sí. Y me dice, no siento cravings. Disfruta a su niño, lo recoge del colegio, juegan juntos, crean legos juntos, se conversan de todo. Manny es Gloria a feliz con Dios. su papi. Cuando Manny viene aquí, yo soy su reina Lita. Cuando yo voy a su casa a visitarlo y él está con su papi, Lita no existe. Nadie existe. Ay, Dios Es él y mío. su papi. Wow. Ay, tan- Él lo alimenta, él lo pone bonito, le corta posto, le pone perfume, se van juntos al parque. Está en sesiones de recuperación con su esposa para tener un matrimonio más sólido.
más bonito, con la Gloria presencia a de Dios. Dios. Y hace 3 días me compartió algo que sigue todas las mañanas. Y cuando lo abro, es la palabra de Dios. O sea, él antes de salir de casa, sale leyendo la palabra de Ay, Dios. qué lindo. Y adivinen cuál fue el regalo de Manuel, el que tú Ujú, oraste, que dices sí. que va a ser un siervo de Sí, Dios. un profeta, ¿Qué es ya? un ¿Un profeta. profeta? Le dijo a la abuelita que está allá: tengo que comprar unos regalos para mis papis. ¿Me llevas a la bookstore? Se fueron a la librería y le compró a cada uno un devocional. Ay, tan lindo. Manny, un devocional. ¿Te acuerdas que tú dijiste que le iba a ser un profeta, verdad? Un devocional a sus papás. Entonces, esa batalla mía, se lo digo literalmente, con el dolor de una madre, yo hice esto. Y yo sé que fue un milagro. Es un milagro. Por eso sé que él no va a volver. Amén, amén. Por eso sé que él está sano. Amén, amén. Porque yo le pedí a Dios, cuando camine por esas llamas de fuego, tú le entregas el corazón para que no tengas sed de alcohol. Wow. Ay, Dios. Eso es entregarte tu batalla al que la puede pelear. Dios es maravilloso. Incluso tu batalla de enfermedad no es tuya. Tú se la entregas a Dios y no la vas a volver a tener. Amén. Que no eres tú quien la pelea. Tú se la das a él. Te cuento esta historia que no se la contaría a nadie, porque el Señor me dijo que te la contara. Amén, amén. Qué bonito. Es hermoso. Aquí creo que estábamos las dos cuando hicimos esta, me parece. Sí. La armadura de Dios. Entonces está en Efesios 6. Y con la armadura de Dios, cuando uno ora se pone la armadura de Dios y acá casi no lo hemos hecho, pero yo sí lo hago en mi casa y cuando esto yo sí me curo con la armadura de Dios. La armadura de Dios. Sí. Después de esto, Me no sé si cubro tengo- con la armadura de Dios. Sí. Efesios 6. Creo que es Efesios 6:11. Sé que es Efesios 6, pero creo que sí es 11. A ver. Ah, sí, la armadura de Dios. Sí. 6. Vestidos de toda 10, la armadura. perdón. 10. 10 Veinte. hasta el 18, sí. ¿En dónde está? Efesios 10, perdón, Efesios 6, 10 al 18. ¿No te dio la hoja de bienvenida? ¿Esta? Ah, si quieres, esa la puedes llevar de colorear y ahí sabes para qué, digamos, sirve cada parte. Corazón de La espada, justicia, aquí falta cinturón de la- la verdad. Ajá. Sí, después te explico bien esta. No sé si la tengamos grabada, pero yo la tengo la esta. Bueno, mis amores, y ya por último, como dicen, para cerrar, yo me quedé sorprendida porque esta parte no me acordaba la cita bíblica. Y miren tan hermosa la parte, la de Marita es diferente la versión. En Éxodo 17:15 dice, en la Reina Valera, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y Jehová Nisi es, señora bonita, Nisi. ¿Y qué es Nisi? Está en el versículo, puedes leer, Marita, por favor. O me quedé con Efesios. Efesios 10. Éxodo 18:17. 17:15. No, 17, 15, ¿verdad? Sí. El Efesios es este. Oh. Pero ¿cuál es la palabra? Efesio. Efesios 6 del 10 al 18 es la armadura de Dios. Ujú, La del puedes leer y ahí 10. te explica todo. ¿De qué significa? Sí, Ujú. exacto. Ajá. Y Éxodo 17:15, entonces si Marita me acuerdo leer en tu versión. Dice, Moisés edificó un altar y lo llamó, el Señor es mi estandarte. Es mi estandarte. Mi estandarte quiere decir Jehová Nisi.
Jehová tiene diferentes nombres. Uno de los nombres de Jehová es Nisi. Y Nisi quiere decir Jehová es mi estandarte o Jehová me da la victoria. Entonces me quedé como que yo dije, ay, tan lindo para cerrar con broche de oro. Ujú. Pues lo que significa la palabra Nisi. Nisi. Nisi, que es, nosotros somos señora bonita Nisi. Yo le puse Nisi porque Nisi es Jehová nos da la victoria. Entonces, señora bonita tiene la victoria. Nosotras Moisés tenemos la edificó victoria. un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. O sea, Ujú. como usted, Moisés, edificó el altar, un altar. ¿No? Sí, o sea, no, yo me refiero a la palabra Nisi, que significa Jehová nos da la victoria. Entonces, yo por eso le puse señora bonita Nisi. Esa palabra Nisi para Pero mí dice, es- Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Sí, o sea, el altar es como la adoración y lo que dice el versículo de Marita. Y llamó su nombre mi estandarte, ¿no? Como es tu roca, es Ajá. donde te posicionas, es donde el Señor te tiene, te protege, te cuida. Es la victoria. Es en otras Es como tu cuarto versiones. de oración, ¿verdad? Es tu altar. Exacto. O sea, el altar es la parte, digamos, el cuarto de oración, ¿cierto? Ujú. Pero la victoria que es espiritual y la podemos ver reflejada en nuestros testimonios es material, ¿cierto? Se reflejan, después de la batalla espiritual hay un resultado que podemos ver, ¿cierto? Con nuestros sentidos. Entonces, Nisi quiere decir que ya tenemos la victoria. Entonces, cuando tenemos una pelea, Señor, tú eres nuestro Jehová Nisi, y quiere decir nuestro estandarte, o sea, la victoria. Cuando ustedes saben que cuando hay una guerra, Ujú. siempre ahí está la bandera, ¿no? Que ondeamos la bandera, sí, quien sí. ganó, no sé qué, o cuando hay una batalla, la bandera. Entonces Jehová es esa bandera que nos da la victoria, o sea, nosotros ya tenemos la victoria asegurada, Como pero la no gloria. tenemos que recostarnos a los lares, sino pues guerrearla como lo hacía Moisés, con adoración, con rendición a él. Entonces yo quiero ponerles una canción, pues yo creo que hagamos la oración, cierro los en vivo y les pongo la canción. Les voy a decir, se llama Mi bandera de Jesús Adrián Romero. Ya la puedes acá, pero esa canción Ay, esa nos canción. identifica a todas y la amo porque esa canción, para mí esa canción es Jehová Nisi. Para mí es que es esa. Entonces, bueno, haremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Dios. Gracias, Padre Santo, porque tú has hablado a través de tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has permitido dar testimonio de que tú eres nuestro Jehová Nisi, de que contigo tenemos la victoria asegurada, Señor Jesús. Cuando nos rendimos a ti, podemos ver esa victoria, Señor Jesús. Te pedimos que podamos ser, Señor Jesús, esas mujeres valientes, que no nos cansemos, que resistamos hasta obtener la victoria, porque la victoria ya está hecha, ya está ganada, como pasó con Daniel, que el primer momento en que él clamó, él recibió la respuesta. Vinieron espíritus, vinieron ataques espirituales para impedir que los ángeles trajeran la bendición para Daniel. Y él estuvo orando 21 días, estuvo consagrado a ti 21 días. Y tú le dijiste por medio del ángel que tú le habías dado la victoria desde el primer momento. Pero él, sin embargo, siguió fuerte y siguió orando y siguió clamando hasta lograr ver con sus ojos naturales la victoria espiritual que tú ya le habías dado, Señor. Y asimismo te pido que sigas trabajando en nuestras vidas. Ya hemos dado testimonio de que tú estás en nuestras vidas, dándonos la victoria siempre, Señor Jesús. Y te pido que eso siga siendo nuestro estilo de vida, Señora Bonita Nisi. Eso lo declaro para este 2026 en el nombre de Jesús. Nuestro estilo de vida, Señora Bonita Nisi, es que vamos a ser unas personas victoriosas, unas mujeres que vamos a llevar paz, vamos a llevar sanidad por medio de ti, de tu palabra. Vamos a poder evangelizar, Señor Jesús, y vamos a traer libertad para nuestra familia. Nosotras somos unas guerreras tuyas y te pido, Señor Jesús, que tú nos guardes con tu sangre preciosa, que tú nos unjas de la cabeza a los pies, Señor Jesús, que tú nos protejas de los ataques del enemigo, los ataques espirituales, Señor Jesús, porque nosotras somos tus servidoras, porque nosotras te amamos, Señor Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú estés con nosotras, protegiéndonos, líbranos del mal, del peligro, Señor Jesús. Nos ponemos el calzado del Evangelio, porque sé que cuando estamos evangelizando, Señor Jesús, estamos llevando tu palabra, el cinturón de la verdad, porque tenemos la verdad en ti, Señor Jesús, la coraza de justicia para proteger nuestro corazón, Señor Jesús, del odio, de la maldad, del rencor, del resentimiento, Señor Jesús. Nos ponemos el casco de la salvación, porque sabemos que tú nos vas a dar inteligencia, sabiduría para llevar nuestras batallas, Señor Jesús. Nos ponemos el
escuela fe, porque vamos para adelante, Señor Jesús, protegiéndonos y con esa fe de que tú nos das la victoria. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, gracias porque podemos descansar en ti, porque cuando estamos arrodilladas, Señor Jesús, con nuestros brazos levantados, Señor Jesús, estamos diciendo, ya ganamos la batalla, ya tenemos la victoria. Jehová nos ha dado la victoria. Jehová Nisi está con nosotras. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos haces fuertes, porque tú nos levantas, porque tú nos sustentas, porque tú nos proteges, nos provees. Gracias porque tú eres nuestro Padre, Señor Jesús, nuestro esposo, nuestro proveedor. Gracias porque tú traerás a esos seres queridos a tus pies, Señor Jesús. Esos seres queridos que quizás se han burlado incluso de nosotros, Señor Jesús, van a venir a tus pies y te van a servir también, Señor Jesús. Sabemos que tienes propósitos con esos enemigos o con esas personas que se ríen, Padre Santo, cuando queremos buscarte a ti, Señor Jesús. Te pedimos que tengas misericordia de esas personas y que las atraigas con lazos de amor y que las bendigas, Señor Jesús. Y gracias, Padre Santo, porque tú nos tienes bien, porque tú nos has dado paz, tranquilidad, gozo y todo lo que necesitamos, Señor Jesús. Permite que este grupo se mantenga unido, que lleguen más mujeres que necesiten de ti, que podamos compartir tu palabra, que podamos hacer cosas diferentes, Señor Jesús, donde podamos agradarte y podamos tener un compartir hermoso con estas hermosas mujeres. Gracias, Padre Santo, por este grupo, por las personas que están en internet, que nos ven por YouTube, que nos ven por Facebook. Bendice esas familias, bendice esas personas que tienen la intención de congregarse, que tienen la intención de aprender de tu palabra, Señor Jesús. Gracias por ellos. Protégelos, Señor Jesús, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, donde se encuentren esas personas. Bendice sus familias. Las señoras que están en el grupo de WhatsApp también, Señor Jesús, que no han podido venir, que han tenido en ese impedimento, esa guerra espiritual, Señor Jesús, donde viene el desánimo, donde viene la pereza, donde vienen muchos obstáculos que no permiten que vengan, Señor Jesús. Aún estamos aquí clamando de rodillas por esas mujeres, para que tú las atraigas con lazos de amor. Porque si de algún momento tuvimos esa conexión con esas hermosas mujeres, es porque tú tienes un propósito con ellas y no las soltamos, las seguimos teniendo en oración hasta que tú nos des la victoria, porque sabemos que son tus hijas, Señor, que tú tienes misericordia. Y aunque estén en el lodo, y aunque estén en la maldad, en el pecado, Señor Jesús, yo sé que tú las limpias y que tú las traes y que van a servirte, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, por tu amor, por tu paz. Declaramos este día en victoria para nuestras familias, que la otra semana vamos a tener testimonio, Señor Jesús, que tú estás con nuestras familias protegiéndolas y bendiciéndolas. Gracias por nuestras vidas, gracias por nuestro ministerio y gracias porque somos unas intercesoras y por nuestros dones que nos has dado, Señor Jesús. Ayúdanos a administrar bien estos dones, que podamos servirte en espíritu y en verdad, y protégenos de la maldad del enemigo, Señor Jesús, de todo espíritu inmundo, de todo ataque del enemigo. Gracias, Señor Jesús, te amamos, glorificamos tu santo nombre. Amén.